Para hablar del comienzo vamos a ubicarnos, ¿no?, en un lugar y en un tiempo determinado. Es decir, nosotros lo que vamos a marcar es el momento en el cual uno puede decir que nace la filosofía. Algunos hablan del año 585, ¿no?, como el año en el que nace la filosofía, porque es el año en el que Tales de Mileto predijo un eclipse solar. En el siglo VI, en el siglo VII aproximadamente, lo que dice Bernard es que surge un nuevo modo de reflexión. Eso es lo que dice. Surge un nuevo modo de reflexión sobre el origen del mundo, ¿no?, sobre el ordenamiento del mundo, sobre fenómenos naturales, y lo que se intenta dar es una explicación diferente a las explicaciones de ese momento. Es decir, antes de lo que nosotros entendemos por ciencia o antes de la filosofía, existían explicaciones sobre todos estos temas. Cuando nace la filosofía, de lo que se va a hablar es de un paso del mito al logos. Es decir, lo que sucede es que se abandona, no de un momento a otro, es decir, hablamos de un proceso, se abandonan las explicaciones mitológicas por explicaciones racionales. Estas explicaciones racionales se pueden ver en los primeros filósofos o filósofos presocráticos, es decir, filósofos anteriores a Sócrates. Podemos hablar, por ejemplo, de Tales de Mileto, ¿no?, quien decía o afirmaba, según Aristóteles, que todo, por ejemplo, provenía del agua. Un punto en común que tenían estos filósofos era que buscaron el arjé o el principio de todo en algún elemento de la naturaleza. Por esta razón, estos primeros filósofos se les denominó físicos, ¿no?, ya que la palabra naturaleza en griego es física. Si bien nosotros podemos marcar en el siglo VI este cambio, ¿no?, de forma de reflexionar sobre la naturaleza, sí advierte que hay posturas al respecto. Es decir, hay personas que creen que esto es un quiebre, es decir, hay un antes y un después, y otros van a decir que en realidad los primeros filósofos le deben mucho a los mitos, y en realidad, si bien hay un cambio de perspectiva en la explicación, hay muchos elementos, ¿no?, de las mitologías que se pueden percibir en las primeras explicaciones filosóficas. Cuando hablamos del origen de la filosofía, no vamos a hablar de un momento en la historia. Lo que va a decir Karl Jaspers, es que las preguntas filosóficas tienen relación con la existencia de cada uno, es decir, la existencia propia de cada uno. Y él va a hablar de ciertos contextos, ¿no?, o ciertas circunstancias en las cuales las preguntas filosóficas surgen. El asombro, la duda y las situaciones límites. En el caso del asombro, lo que va a decir Jaspers es que cuando una persona se asombra, ¿no?, revela cierta ignorancia, es decir, la admiración frente a un fenómeno que uno desconoce mueve en uno el interés, ¿no?, por saber el por qué sucede eso. Un nene, por ejemplo, puede ver un arco iris y preguntarse, bueno, ¿por qué sucede tal cosa? Cuando una persona no sabe y quiere saber, lo más normal es que esa persona se pregunte y pregunte a otros para obtener una respuesta. Surge como una intriga, es decir, la persona quiere saber el porqué de eso que está sucediendo frente a sus ojos, ¿no? Entonces, para obtener esa respuesta, para obtener esa explicación, surge en la persona una pregunta, es decir, se interesa, quiere saber, quiere conocer.
si bien podemos obtener una respuesta a esa pregunta y a otras, sabemos que el conocimiento humano es un conocimiento falible, es decir, nuestro saber es imperfecto, el error siempre está presente y no podemos evitar eso. Por lo tanto, cuando tomamos conciencia de eso, sabemos que siempre podemos estar en el error. Ahora, es importante, un paréntesis muy grande, entender en este caso que lo que hablamos es de una duda que nos permita tomar conciencia, ¿no?, de que podemos estar en el error, ¿no?, como esta idea de la alegoría de la caverna, de Sócrates, de la pregunta, ¿no? No ver a la duda como un fin, ¿no?, como dudar por dudar y ya está, sino verla como un medio, es decir, yo dudo, pero porque quiero llegar a algo, es decir, tengo un objetivo más allá de lo que es la duda. Y cuando hablamos de las situaciones límites, lo que va a decir Jaspers es que las situaciones límites son situaciones que revelan el límite de las personas. Es decir, nosotros, frente a una situación límite, como puede ser la muerte de un ser querido o la enfermedad, ¿no?, en esos momentos nosotros tomamos conciencia que nuestra existencia es limitada, que no somos seres infinitos, sino que somos seres finitos. Y al tener una existencia limitada, sabemos que en algún momento vamos a morir, ¿no?, que nuestra vida no es infinita y que vamos a sufrir, ¿no?, que la gente que nos rodea va a sufrir también y que en algún momento esas personas que queremos no van a estar más y que nosotros tampoco vamos a estar más. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, las preguntas que nos hacemos son preguntas más profundas, es decir, dejamos de lado todo aquello que tiene que ver tal vez con el día a día, ¿no?, y las preguntas tienen que ver más con la existencia, ¿no?, el sentido de la existencia, ¿no? La pregunta que surge es una pregunta existencial, ¿no?, es una pregunta filosófica en este caso. En el mito de la caverna, Platón presenta a través de Sócrates una cueva o caverna. La caverna está abierta a la luz y tiene una larga entrada. En la cueva hay unos hombres que están encadenados en ella desde niños. Estos hombres miran hacia adelante y las cadenas le impiden volver la mirada hacia atrás. Detrás de ellos hay una especie de camino, formando un tabique en alto y detrás un fuego. Ese fuego hace que las sombras de los hombres que pasan por el camino con objetos se proyecten en la pared de delante de los prisioneros, es decir, es lo único que pueden ver. Los prisioneros, al no haber estado nunca en contacto con las personas reales, solo conocen a estas por sus sombras. La realidad son las sombras, no tienen constancia de que puedan existir las personas reales que hay detrás de ellos, pues no las pueden ver directamente. Pronto, un día, uno de los prisioneros es liberado. El prisionero, al ir saliendo de la cueva, se da cuenta de que las sombras no son la verdad que conocía, sino que la verdad son ahora los hombres y los objetos, y que todo lo que ha conocido y creía real no es más que una mera apariencia. El prisionero
sale de la cueva y, como es cegado por el sol, mira hacia el reflejo de este en el agua y lo cree cierto, pero una vez que se acostumbra a la luz, alza la cabeza hacia los cielos y se da cuenta de que el sol ya no es un reflejo en el agua, sino que puede mirarlo directamente y es él, la verdadera realidad. Cuando ha salido de la cueva, se da cuenta de que todo lo que conocía antes de salir era falso, que ha vivido en un mundo de sombras y que todo cuanto creía verdadero ya no lo es. El prisionero, liberado, prefiere este mundo nuevo al otro, aunque en el otro hubiera recibido alabanzas y famas por su falso saber. Cuando el prisionero vuelve de nuevo a la cueva y le cuenta lo sucedido a los demás prisioneros, no lo creen, y afirma Sócrates que si pudieran soltarse de las cadenas, ya que trae nuevas verdades, lo matarían. Pero el prisionero, que ya ha conocido la verdad, no puede dejar de expandirla, de tratar de convencer al resto de que viven en la ignorancia. Esta es en sí la alegoría de la caverna, pero ¿qué significa todo esto en la filosofía de Platón? El mundo de la caverna es el mundo sensible, el mundo de la doxa o de la opinión, de la creencia, donde no hay un conocimiento verdadero. En cambio, el mundo exterior es el mundo inteligible, el mundo de las ideas, el mundo de la filosofía y de la ciencia, donde sí se conocen los objetos como son o las ideas de los objetos. Es el mundo de la astronomía, de la matemática, de la filosofía, de la ética, de la epistemología y de la estética. En el mito de la caverna, la dimensión antropológica se refiere a la condición del ser humano y su forma de conocer. Esa dimensión está representada en la naturaleza del prisionero y su cuerpo, su relación con la caverna, el mundo sensible, así como en el mundo exterior y la liberación de su alma, el mundo de las ideas. Los prisioneros son una metáfora de las personas que están atadas a sus percepciones y las imágenes que se le presentan. Las sombras son el mundo físico, que se perciben y que creen es el conocimiento verdadero. Sin embargo, aquello que observan dentro no es más que un conocimiento subjetivo. Cuando uno de los prisioneros se libera de sus cadenas y sale de la caverna, este viaje representa su ascensión al mundo inteligible, en donde adquiere el verdadero conocimiento. Lo anterior implica una liberación moral e intelectual del alma de las ataduras y limitaciones ofrecidas por el mundo sensible. Su ascenso desde el interior de la caverna es una metáfora de su paso de la ignorancia al mundo de las ideas. Ese paso, según Platón, se puede realizar con la práctica del método dialéctico. Además, esta ascensión al mundo de las ideas es una búsqueda del conocimiento de sí en el mundo exterior, como se expresa en la frase, conócete a ti mismo. Esta es una interpretación profética, por así decirse, porque esta alegoría ya augura los oscuros tiempos del porvenir, es decir, el rechazo al saber, a la verdad, a la ciencia y a los avances tecnológicos, so pena de la misma pena de muerte hacia el hereje que se atreve a escudriñar, a investigar, a romper con los conocimientos tradicionales, a los prejuicios, y que pagan con la vida esto. Pensemos, por ejemplo, en la quema de brujas, en la quema de los herejes, en la Inquisición, en la Biblioteca de Alejandría, en la inmensa quema de libros de los totalitarismos fascistas y nazistas, o incluso en las dictaduras latinoamericanas también ha habido quema de libros y todo tipo de vejaciones.